Bien, buenas tardes desde aquí en Europa y buenos días a los que nos seguís al otro lado del océano. Ya veo que muchos nos dais las buenas, desde aquí buenas tardes y desde el otro lado pues los buenos días. Bienvenidos a esta ya tercera jornada, en las cuartas jornadas Virtual USACID que comenzamos en estos momentos, tanto a los que nos habéis acompañado estos días como a todos y todas las que os acompañáis por primera vez esta tarde. En primer lugar, me gustaría agradecer a todos los participantes por el amplio seguimiento que durante la jornada de ayer hicisteis tanto de la webconferencia impartida por Toni Solano como en los posteriores intercambios de opinión y reflexiones que llevasteis a cabo en los distintos foros asociados a las contribuciones, tanto en las comunicaciones como en los pósteres. Asimismo, quiero reiterar un día más el agradecimiento a los compañeros y compañeras que han participado en la organización de las jornadas y a todos nuestros patrocinadores y colaboradores que nos apoyan para que este evento sea una realidad. Y, cómo no, a los grandes ponentes que nos están acompañando y enseñando mucho todos estos días. En concreto, hoy quiero agradecer su presencia y dar la bienvenida a Raúl Santiago, al que tengo el gusto de saludar en este momento. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias a vosotros. Sin más, para presentarlo voy a ceder la palabra a mi compañero en la organización, José Luis, cuando quieras. Gracias, Ana. Buenos días o buenas tardes, según el lugar del mundo en que os encontréis. Yo también, en primer lugar, quiero saludaros y daros las gracias a todos los que estáis ahí al otro lado compartiendo estas jornadas con nosotros. Como ha dicho mi compañera, han sido abundantes las participaciones, no solo en las webconferencias, sino en los posteriores foros que tenemos para debatir las contribuciones aportadas a estas jornadas. De hecho, en el día de ayer fueron casi 300 las aportaciones que entre todos hicisteis para compartir y reflexionar sobre esos temas de los que tratan las comunicaciones y pósteres que habéis presentado, ¿no? Bien, pues como ha anunciado Ana, me toca leer un breve currículum del ponente de hoy, Raúl Santiago, antes de dejaros con él para que nos hable de su ponencia. Raúl Santiago Campión es profesor en el área de didáctica y organización escolar en la Universidad de La Rioja, aquí en España, y director del máster Metodologías y Tecnologías Emergentes aplicadas a la educación, que es un título propio que se imparte también en la misma Universidad de La Rioja. Es licenciado y doctor en Ciencias de la Educación. Fue director del área de recursos multimedia y posgrados de la Fundación General de la Universidad de La Rioja en el periodo de 1999 a 2005. Ha desarrollado herramientas para la evaluación de la calidad, un tema muy importante, de los sistemas de formación online y de materiales multimedia en el ámbito educativo. Autor de más de 40 artículos, colaboraciones en libros, sobre aplicaciones de las TIC en la educación, la formación y el aprendizaje de idiomas. Ha sido también consultor y asesor técnico en el desarrollo de proyectos educativos basados en nuevas tecnologías y en diversos proyectos nacionales y europeos en ese ámbito. Evaluador de certificado del modelo FQM de calidad, modelo europeo de calidad. Y en su página web, que no os voy a dar el nombre porque ahora inmediatamente Raúl va a entrar en ella y os va a mostrar todo lo que hace con sus alumnos, pues podéis encontrar, como veréis, mucha información y mucho de sus experiencias, ¿no? Que realmente es lo que nos interesa, que nos cuente cómo utiliza él las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación en el aula. Bueno, pues no me queda nada más que agradecerle su presencia hoy aquí con nosotros y sin más dilación, Raúl, todo tuyo, cuando quieras puedes empezar. Gracias. Pues nada, primero agradeceros a vosotros, José Luis y Ana. Es un honor poder participar en estas jornadas de las que ya tenía conocimiento desde hace años, y más cuando estamos hablando de una universidad hermana, ¿no? Como es la Universidad de Zaragoza con la mía, del grupo G9 de universidades. Entonces, no, por eso, muchísimas gracias. Y bueno, pues lo que yo voy a hacer, bueno, van a ser dos cosas, ¿no? En primer lugar, estoy ahora mismo intentando compartir un PDF, una presentación que se prepara un poco a modo de introducción, ¿no? Para contextualizar correctamente lo que luego os enseñaré de modo práctico. Yo os adelanto que lo que voy a hacer fundamentalmente durante media hora es enseñaros cómo utilizo estas herramientas de la web 2.0 con mis alumnos y alumnas de los grados de infantil, de magisterio infantil y de primaria, y también el máster de secundaria de la Universidad de La Rioja.
Entonces, bueno, voy a esperar a que se cargue un poquito la aplicación, que ya la tengo aquí, y creo que ya está en condiciones, estamos en condiciones de verla. Yo creo que ahora ya la tenemos, ¿no? Creo, no, esta no es la mía. Un segundito. Esta es la mía. Bien. Por ahí tenéis una serie de páginas que os pueden servir como referencia un poco de lo que yo voy a ir exponiendo a lo largo de esta tarde, ¿no? O esta mañana en otras zonas del planeta. En primer lugar, os puedo enseñar la página, o podéis ver la página de flipclassroom.es, que es un poco la página de referencia del modelo Flip Classroom en lengua española, que tengo la suerte de poder coordinar y que, bueno, pues está siendo de alguna manera pues un sitio donde los profesores se encuentran para compartir sus experiencias al lado de o alrededor del modelo de clase inversa. También podéis ver mi perfil añadiendo simplemente Raúl Santiago a la web original. Y luego también he tenido la suerte, y cuando digo la suerte es la suerte de verdad de poder colaborar en un proyecto que se llama EduApps, que también podéis, si queréis, investigar un poquito, y que va en la línea de analizar la calidad de las aplicaciones educativas para dispositivos móviles. Es un proyecto que llevamos a cabo durante 3 años y la idea era poder darles a los profesores de todos los niveles de enseñanza pues una orientación sobre las aplicaciones más adecuadas para trabajar contenidos curriculares prácticamente en todas las áreas curriculares de infantil, primaria, secundaria, bachillerato y algo de universidad y en todos los ámbitos curriculares. Os invito a que la veáis, aunque como ya se sabe estas cosas al final dependen de la financiación y en este caso nuestra financiación acabó hace ya un año y la página está un poquito parada. Y por último, bueno, todo lo que yo voy a mostrar a nivel teórico lo podéis encontrar en estos muros de Pinterest. Si escribís www.pinterest.com/flipclassroom, ahí vais a encontrar 12 tableros con infinidad de infografías, vídeos, gráficos alrededor de lo que son las herramientas 2.0, el modelo de clase inversa, tecnología de educación, formación del profesorado. Yo creo que os puede ser bastante interesante. Bueno, y dicho esto, vamos a abordar el tema que toca, ¿no? Que es el de la web 2.0. En mi perfil podréis encontrar también algunos estudios y algunos artículos que he publicado alrededor de la web 2.0. Quizás el más interesante es uno que se titula La web 2.0 en escena, que publicamos en la revista EduTech hace ya 2 o 3 años y que de alguna manera viene a traer a colación cómo los profesores universitarios utilizan estas herramientas y ya trayendo como punto de origen si realmente lo que hacemos los profesores y de todos los niveles de enseñanza, pero específicamente universitarios, es más ser unos consumidores de información o unos creadores de contenido. Y eso también es interesante si lo llevamos al ámbito de los alumnos. Bueno, para poder abordar este tema y de alguna manera tener un paradigma que nos dé pistas sobre qué significa, como en el título de la ponencia se habla, sustituir y qué significa transformar, bueno, a mí me gusta siempre acudir a Rubén Puentedura, lo tenéis ahí arriba a la derecha. Este experto americano habla de que la tecnología o las herramientas tecnológicas, pero yo creo que esto se puede aplicar también a la metodología, pues tienen un ciclo de adopción, ¿no? Si vamos a la parte de abajo de este gráfico, hablaremos de la sustitución y si hablamos a la parte de arriba, estaríamos hablando de una redefinición que sería el paso previo a la transformación. Evidentemente hay un proceso y hay un ciclo. Todos los profesores que utilizan herramientas como medios sociales o YouTube, pues al principio igual lo que hacen es utilizar simplemente estos recursos, esas herramientas, como una mera sustitución de lo que viene haciendo en clase. Como os decía, esto lo podéis llevar al terreno de las pizarras digitales, al terreno de las tabletas, al terreno de las herramientas y de las aplicaciones. La pregunta que yo creo que nos tenemos que hacer todos es si realmente lo que nosotros hacemos como que supuestamente es una innovación educativa no deja de ser una sustitución. Y realmente esa sustitución tiene una mejora funcional. El caso quizá más visible o más paradigmático puede ser cuando las editoriales se lanzaron a distribuir lo que llamaban ellos libros electrónicos o materiales electrónicos, que no dejaban de ser de PDFs. Entonces, realmente, ¿qué hemos conseguido sustituyendo libros electrónicos con libros en papel o por libros en papel? Pues quizá que los alumnos lleven menos peso en sus mochilas, pero a la contra igual lo que estamos consiguiendo es que mejoren su visión, ¿no? Realmente, si lo único que hacemos es sustituir una cosa por la otra, no estamos consiguiendo nada. Una mejora ya podría ser cuando la tecnología actúa con una
la tecnología actúa como una herramienta directa con mejora funcional. Es decir, si ese PDF ya no es solo un reflejo en el electrónico del libro, sino que tiene simplemente unos hiperenlaces, ya estamos consiguiendo que sea algo que no podía hacer el libro en papel, por lo menos por ahora. La modificación permite el rediseño de tareas, eso lo mostraré luego en la parte que me toca de mi asignatura. Y por último, quizás es lo que más cuesta, y ya sería un proceso a medio o incluso a largo plazo, es cuando el profesor se da cuenta que mediante el uso de la tecnología, mediante el uso de las herramientas, por ejemplo las herramientas 2.0, puede hacer cosas que ni siquiera se podía imaginar que podía hacer antes, ¿no? El caso quizá más paradigmático y a mí el tema que más me está entusiasmando en relación a esta redefinición del uso de la tecnología sería la analítica de aprendizaje, Google Analytics o Learning Analytics. Es decir, cómo diversos ecosistemas o diversas herramientas, sean Google, sean Microsoft, sean Apple, nos pueden proporcionar información sobre lo que ocurre con nuestros alumnos cuando utilizan tecnologías. Eso realmente yo creo que va a marcar un antes y un después con respecto al papel del profesor en el aula y de lo que nosotros hacemos. Entonces, bueno, tomando como ejemplo a Rubén Puentedura y este modelo, que yo creo que es muy clarificador sobre lo que significa incorporar las tecnologías en el aula, voy a seguir avanzando ahora para hacernos una pregunta, ¿no? Yo creo que es algo que nos deberíamos, yo por lo menos me pregunto muy frecuentemente si mi aula, mi asignatura, mi materia es un espacio de aprendizaje relevante. Si mi tiempo en el aula con mis alumnos es un tiempo de calidad, si el tiempo que mis alumnos están en clase es un tiempo de calidad o es algo que realmente es una rutina, es una necesidad, una obligación que ellos tienen que cumplir o les aporta algo. A mí es algo que me agobia, si queréis que sea sincero, y que me produce cierta frustración cuando yo siento que estoy en una clase y que realmente los alumnos no están sintiendo que hay nada de relevante o de significativo en esa sesión. Por lo tanto, yo os invito a que hagáis esto para que de alguna manera empecemos a descubrir qué puedo hacer yo en el aula para que mi tiempo sea el de calidad y el de mis alumnos también. Y en este sentido, el uso de las herramientas 2.0, bueno, pues resulta muy interesante. Lo que tenéis aquí es, me imagino que ya muchos de vosotros lo conocéis, es un infográfico que nos ofrece en el consorcio NMH de Horizon de Estados Unidos. Esta es la versión europea. Hay una versión para universidades, este es para escuelas. Este es el que va más asociado a escuelas secundarias, pero es prácticamente el mismo el que vamos a utilizar en la universidad. Entonces, bueno, ahí se habla de retos complejos, como podéis ver en la figura del centro, de retos difíciles, de retos salvables, y las cosas que supuestamente los profesores tendríamos que estar haciendo en las aulas para lograr conseguir un aprendizaje más eficiente en nuestros alumnos, ¿no? Si os fijáis en la parte de la derecha, en la parte baja de la derecha, cuando se habla de tecnologías que se adopten en 4 o 5 años, se habla del aprendizaje personalizado, de laboratorios virtuales y remotos. En la parte de la izquierda se habla de juegos, gamificación, mobile learning, uso de tabletas, computación en la nube, que ya iría directamente a enlazar con lo que vamos a hablar durante estos minutos. Entonces, bueno, yo creo que es algo que también tenemos que ser conscientes de que, aparte de que sintamos nosotros esta necesidad de generar estas oportunidades de calidad y de relevancia en las clases, bueno, pues es algo que seguramente nos van a proporcionar mucha información. Bueno, voy a explicaros las 4 cosas que yo hago, porque las herramientas 2.0 son una parte, la parte de un todo en lo que modestamente yo hago con mis alumnos. Luego os hablaré un poquito de la asignatura que doy, del número de alumnos con el que trabajo, y os mostraré las cosas que yo hago y que yo creo que funcionan bastante bien, ¿no? Bueno, pues lo primero que yo hago es utilizar tecnología móvil en el aula. Evidentemente esto está intrínsecamente unido con el uso de la web 2.0. Bueno, pues ahí tenemos 2 modelos, que son los 2 modelos que ahora mismo se están generalizando en tanto universidades como escuelas, que sería el Bring Your Own Device, tráete tu propio dispositivo. En mi caso, como en el caso de la Universidad de Zaragoza, estamos hablando de universidades públicas en las que, bueno, no podemos prescribir ningún tipo de modelo ni de marca, o por lo menos en mi universidad es así, y lo que hacen sus alumnos es utilizar sus dispositivos móviles en el entorno que sea para generar mayor interacción con el profesor, con los compañeros, dentro y fuera del aula. Hay otros modelos de gestión de la tecnología móvil en el aula, como es el modelo único, donde todos los alumnos utilizan el mismo dispositivo de una marca determinada con una serie de características. Evidentemente, los dos tienen ventajas e inconvenientes.
La ventaja fundamental del primero es que es un modelo más barato, pero en el segundo pues habría quizás más posibilidad de compatibilizar, de darle un entorno más único y más homogéneo. Bueno, yo lo único que quería dejar presente es que yo dejo a mis alumnos utilicen siempre que lo considere necesario la tecnología móvil en el aula y que esa tecnología móvil es una tecnología aséptica, no ligada a alguna marca, y mi obligación es utilizar recursos, aplicaciones y herramientas que sean compatibles con cualquiera de los dispositivos. Por eso, las herramientas en la nube, las herramientas 2.0, son las grandes vencedoras aquí, porque son, evidentemente, al trabajarlos desde navegadores, son multiplataforma. Bueno, la siguiente cosa que nos tendríamos que plantear sería si nos estamos quedando simplemente en un modelo de web 1.0 o estamos avanzando hacia modelos 2.0 o 3.0, donde realmente el significado de la tecnología es mucho más de lo que se lleva. Yo lo he querido ocultar precisamente para que luego veáis las cosas que yo hago. La web 1.0 solo es una sustitución, la web 2.0 ya es una modificación, incluso la web semántica, la web 3.0 ya sería una redefinición. El etiquetado, las analíticas de aprendizaje nos van a permitir configurar entornos completamente distintos. Evidentemente, si estamos hablando de recursos abiertos, de Open Educational Resources o recursos REA, inmediatamente tenemos que hablar del concepto de curación de contenido y del papel del profesor como un seleccionador con criterio, luego veréis con qué herramientas lo hago yo, y tanto el alumno para crear, modificar, transformar y aplicar este tipo de tecnologías en lo que sería la configuración de los contenidos de aprendizaje. La tercera cosa que yo haría sería alinear las tecnologías con las metodologías, que yo creo que es una de las grandes asignaturas pendientes de la pedagogía moderna, ¿no? Cuando los alumnos, como en el centro de la imagen, son nuestro objetivo, estos alumnos están rodeados de tecnologías de mucho estilo, de muchos tipos. Nosotros, en la franja azul, estamos utilizando diversas técnicas, diversas estrategias de aprendizaje que deben ir, de alguna manera, deben ser coherentes con las metodologías didácticas más apropiadas para trabajar un contenido propio. Y detrás de esto estaría el Flipped Classroom, del que hablaré en el último momento. Por tanto, si nosotros creemos que lo que realmente constituye nuestra labor docente profesional es el aprendizaje de nuestros alumnos en el sentido más amplio de la palabra y que nos podemos dotar de herramientas tecnológicas como las herramientas 2.0 para trabajar diversas técnicas que son acordes con metodologías muy diferentes en cada caso en función de la materia, de la carrera, de los estudios que vamos a trabajar, entonces le estaremos dando esa alineación, estaremos siendo coherentes. El problema yo creo que es cuando en muchos proyectos formativos, yo lo he visto en muchos colegios y también en muchas universidades, lo que observamos es que la formación tecnológica está absolutamente desalineada con la metodológica. Es decir, que a los alumnos o a los profesores se les enseña cosas que realmente luego no tienen una aplicación en el aula directa para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Ejemplo, ¿para qué enseñamos herramientas como Socrative, como Kahoot, como GoConquer, herramientas si no sabemos realmente el concepto o no controlamos exactamente lo que es el concepto de evaluación formativa, de evaluación diagnóstica, de evaluación inicial? Hagamos primero un esfuerzo porque los profesores sientan esa necesidad de entender el concepto de evaluación de una manera muy amplia para luego utilizar las herramientas tecnológicas que nos permiten hacer eso de una manera mucho más automática, sincronizada y sin esfuerzo por parte del profesor. Por tanto, la tercera cosa que a mí me preocupa mucho y que intento inculcar a mis alumnos, especialmente porque son alumnos de magisterio y voy a intentar que lo que ellos viven como experiencia de aprendizaje sea lo que luego vayan a replicar en los colegios cuando sean maestros y profesores en activo, es que sean coherentes en el uso racional de la tecnología para propiciar un aprendizaje más eficiente. La cuarta cosa, aunque seguimos insistiendo aquí de metodologías inductivas, la parte inductiva en naranja sería la que realmente engancha con modelos como el Flipped Classroom, como veremos, y realmente tenemos, como veis en este gráfico, muchas y distintas posibilidades de elección. Esto es una síntesis de un estudio que hice yo entre diversas metodologías agrupadas en torno a distintos modelos tecnológicos, y ahí veréis que hay diversidad de posibilidades, ¿no? Y por último, incorporaría el modelo de clase inversa, el modelo Flipped Classroom, del que me imagino que todos ya conocéis bastante, donde el alumno deja
de hacer cosas en clase, o el profesor deja de hacer cosas en clase para incorporar cosas fuera de la clase que tienen que ver, como veis en la parte de abajo de esta gráfica, con los LOTS, Low Order Thinking Skills, con las habilidades de pensamiento de orden inferior, para que la experiencia de aprendizaje sea mucho más eficiente dentro del aula. Es decir, lo que son las habilidades cognitivas de orden superior están arriba de la pirámide, las habilidades de pensamiento de orden inferior sería lo que el alumno hace en casa, con esos dispositivos móviles, con esas metodologías inductivas y con las herramientas 2.0. Bueno, ahí tenéis a los dos ideólogos del modelo Flipped Classroom, que me imagino que ya conocéis también, que son Aaron Sams y John Berman. Tuvimos la ocasión de disfrutar de su presencia hace aproximadamente un mes en el segundo congreso de Flipped Classroom que celebramos en Zaragoza. Bien, como decía el propio Aaron Sams, si ya para acabar un poco esta parte introductoria, si nosotros lo único que hacemos es sustituir el Flipped Classroom por unos deberes que realmente tampoco aportan mucho más, él decía y me pidió que le tradujese la frase adaptada que él me dijo en inglés americano era: aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Es decir, si incorporamos tecnologías 2.0 y lo único que estamos haciendo es sustituir unas cosas en papel o analógicas por otras cosas que son electrónicas, digitales, pero realmente no hay ninguna mejora funcional, ni siquiera una mejora funcional, no estamos consiguiendo nada. Por tanto, debemos pensar en dejar de hacer cosas que habitualmente hacemos en clase, y luego veremos cuáles, para hacer cosas nuevas que realmente incorporen estos elementos. Bueno, lo que yo voy a hacer ahora es compartir mi escritorio. Espero que esto funcione bien. Y lo que os voy a mostrar es la web de mi asignatura. Entonces, bueno, creo que se estará viendo, se va a ver ahora. Y lo que yo voy a hacer, esta es una web abierta, y vosotros, ustedes, si van a esta dirección que tienen arriba, de flippedclassroom.es /web/ofy, pues pueden acceder al contenido, ¿vale? De esta web, porque prácticamente, menos los portfolios digitales de mis alumnos, todo lo demás lo van a poder ver como lo estamos viendo ahí. Aquí ya tendríamos el primer hito, si queremos, ¿no? La primera decisión. Yo no utilizo ningún LMS, no utilizo Blackboard, no utilizo Moodle, no utilizo Sakai, no utilizo ninguna plataforma, porque creo que realmente, perdonen la expresión, me lo puedo montar mejor fuera del aula virtual que dentro del aula virtual. Yo lo que hago es crear un entorno privado. Perdón, un entorno público. Esta asignatura que ven aquí se llama Orientación Familiar y Escolar. Es una asignatura del segundo curso del grado de educación infantil de la Universidad de La Rioja. Entonces, en este caso concreto, en esta asignatura, estamos hablando de un conjunto de aproximadamente 60-70 alumnas, hay solo 2 chicos en este grado de educación infantil, y lo que os voy a mostrar ahora es todo el conjunto de recursos 2.0 con el que yo desarrollo mi actividad docente. Os podría enseñar otra web, que es esta. Esta web es la misma dirección prácticamente, www.flippedclassroom.es /web/SFYT, que es Sociedad, Familia y Tutoría, correspondiente al primer curso del grado de Magisterio en Educación Infantil de la Universidad de La Rioja. En este caso ya estamos hablando de 200 alumnos, 100 alumnos del grupo de mañana y 100 alumnos del grupo de tarde. Como tengo mucho más fresco la parte de la otra asignatura, porque la he acabado hace un mes, bueno, prácticamente el último examen fue la semana pasada, pues me siento más cómodo enseñando esta otra asignatura, que es donde yo me voy a centrar, pero prácticamente los recursos son los mismos, con la diferencia de que en un caso estamos hablando de 60 alumnos y en otro caso estamos hablando de 200 alumnos. Vuelvo a repetir que distribuidos en grupos de 100. O sea, que los grupos grandes que yo manejo serán de 60 o de 100 alumnos, y los grupos reducidos, esto será interesante para luego hablar de los recursos que utilizo, serían alumnos o grupos de 30 alumnos. Bien. Creo que me han hecho alguna pregunta por el chat, pero entiendo que es mejor dejarlas para el final para no interrumpir la presentación, si os parece. ¿De acuerdo? Bien. Sí, así, perdona, Raúl, sí, así es. Las preguntas por el chat las iremos recogiendo nosotros y luego al final te las trasladaremos, ¿vale? Muy bien, muchas gracias, José Luis.
Muy bien, entonces, bueno, como decía, los grupos reducidos son aproximadamente grupos de entre 25 y 30 alumnos y a su vez yo estos grupos los reestructuro en grupos de 5, 6 alumnos que ya sean grupos colaborativos donde ahí se juegan o trabajan determinadas partes de la asignatura. Bueno, pues vamos a ir navegando, voy a ir navegando por la web, bueno, pero ustedes pueden hacer lo mismo, si tienen un navegador abierto, pueden estar viendo lo mismo que yo. Bueno, lo primero que haríamos será ver un poco la configuración donde vemos las normas básicas. Nos encontramos, o yo por lo menos yo me encuentro con alumnos que han trabajado, en este caso concreto, ya llevan un año trabajando en la universidad de una manera, si quieren, tradicional. Es decir, bueno, pues la lección magistral, explicación, estudio, evaluación. O más que evaluación, examen, ¿no? Y yo voy con una canción distinta, voy con un cuento distinto, evidentemente, y la experiencia y mis propios fracasos me avalan, no puedo empezar a cambiar sus mentes, a cambiar culturalmente la forma en la que trabajan desde el minuto 1, porque eso supondría un fracaso. Entonces, lo que hago es, pues, trabajar poco a poco, ya introduciendo pequeñas mejoras y pequeñas diferencias en lo que van a hacer en la clase. Lo primero que hago es, bueno, pues, darle las normas básicas y quizá lo primero que les sorprende es que utilizamos Twitter. Es decir, mis clases se tuitean, o alguien tuitea la clase. Y ya estamos aquí con una red social que en el fondo no es más que uno de los recursos de la web 2.0, un recurso colaborativo. ¿Y por qué tuiteo la clase? Bueno, pues por varias razones. En primer lugar, porque si uno tuitea, si alguien tuitea la clase, evidentemente el profesor en esos primeros momentos, que sigue ejerciendo un poquito de figura directa en el aula, si uno tuitea la clase, ya está prestando atención porque está generando una síntesis de lo que se está haciendo en el aula. Eso al principio yo puedo pedir voluntarios, pero les aseguro que a lo largo de las semanas son los propios alumnos los que piden ser los tuiteadores, permítanme la expresión, oficiales en la clase. Ellos se ofrecen para hacer esa síntesis, muchas veces porque saben que de esa manera van a poder prestar más atención o les va a mantener más la atención. Es decir, conseguimos ya un bien o conseguimos ya una mejora funcional, que es que alguien preste atención, por lo menos uno. Pero curiosamente hay gente que está trabajando en el aula, está manteniendo atención con los compañeros o el profesor y está a la vez con el dispositivo móvil viendo qué es el hilo del conductor que se está generando alrededor del contenido de la clase y muchas veces, y conforme pasa el tiempo, van enriqueciendo ese contenido. Es decir, si yo estoy hablando del locus de control de Rotter como una de las teorías de la psicología que da respuesta a no sé qué aspecto conductual, puede ser que hay un alumno que dentro de la clase ya vaya a buscar un vídeo, un infográfico o una información adicional sobre Rotter, que fue la autora que ideó ese modelo. Con lo cual, ya estamos conduciendo otra mejora, estamos enriqueciendo la clase en base a las aportaciones constructivas que hacen los alumnos en el aula. Pero además, fuera del aula, muchos alumnos, y además así lo manifiestan, lo que hacen es contrastar sus apuntes, muchas veces, y la mayor parte de apuntes en papel. Permítaseme el apunte de que hay estudios que muestran que los alumnos que escriben en papel obtienen una mejor retención que los alumnos que lo hacen en digital, y eso hay que dejarlo patente. Yo aquí no pretendo decir que todo hay que hacerlo en digital y que todo tiene que ser colaborativo y todo tiene que ser la web 2.0, sino que de alguna manera hay cosas que se van a mejorar. Por ejemplo, el uso de la red social como Twitter se mejora. Como decía, están en casa y están releyendo o están revisando el hashtag de Twitter, que yo os voy a enseñar ahora, el hashtag de Twitter, donde se está generando todo ese conocimiento. Por tanto, ya están mejorando sus apuntes y enriqueciendo sus apuntes con las aportaciones que ha habido dentro de la clase y a su vez puede que estén además generando nuevo contenido en ese mismo hashtag. Si veis aquí en la parte de la derecha, ahí estaría el hashtag de Twitter. Entonces aquí están, algunos ya han desaparecido, los hemos borrado, pero puedo pinchar en cualquiera de estos, en este de aquí, y ahí están, si os fijáis, las aportaciones que han hecho muchos alumnos en base a infográficos, vídeos, etcétera, etcétera. Bueno, una cosa interesante que tengo que dejar patente es que yo no les obligo a tener una cuenta en Twitter individual, porque como veis, y de hecho, no sé si tenéis Twitter o no, podéis estar viendo el hashtag de Twitter sin estar conectado o con ninguna red, porque evidentemente no conseguís esa interacción. Pues ahí está. Y lo que les suelo sugerir es que, como veis aquí, se haga una cuenta de Twitter del grupo ese reducido que mencionaba antes, para no mezclar cosas, para no mezclar los ámbitos personales con los ámbitos académicos.
A mí no me interesa ver que una alumna ha estado en la playa con sus amigas el fin de semana si entro en su cuenta de Twitter. Por lo tanto, si yo utilizo una cuenta de Twitter como es esta, que es la de orientación y tutoría, la de la clase, y los grupos van generando sus propias cuentas en Twitter para utilizarlas solo para la asignatura, yo creo que hemos conseguido diferenciar esos ámbitos y hacer realmente que la experiencia sea lo más limpia y lo más transparente posible. Pues aquí vendría el primero de los hitos, ¿no? Es decir, mis alumnos o mis alumnas, en este caso que son de infantil, están trabajando en modo colaborativo a través de Twitter. Yo conozco experiencias de profesores que utilizan también Facebook. Entonces, me da igual la red social o el medio social del que estemos hablando. De lo que yo soy partidario es de incorporar las redes sociales como unos elementos de mejora de la interacción dentro y fuera del aula. Me da igual la que sea. A mí Twitter me gusta mucho, pero puede ser Facebook, puede ser Edmodo o puede ser incluso un blog. Esto no significa de ninguna manera que una red social vaya a sustituir el comportamiento y la interacción humana dentro del aula, sino que además creo que puede ser una manera de que lo mejore, de que lo enriquezca, pero en ningún caso de que lo sustituya. Bueno, pues eso sería una de las cosas que yo hago en clase y les aseguro que funciona muy bien. Luego veremos que introduzco algunos elementos de gamificación y, bueno, pues de alguna manera premio también las mejores intervenciones en Twitter, los mejores retos, los mejores recursos que se generan alrededor de algún elemento. Bueno, otra cosa que yo hago en clase y les pido es que se descarguen, como subrayado ahí, creo que se verá, una app gratuita que se llama Socrative o socrative.com, que sirve para hacer evaluaciones iniciales en el aula. Se puede entrar a cualquiera de estas, a este recurso socrative.com desde cualquier dispositivo, incluso Windows a través de un navegador. Pero si se bajan esa app gratuita, que es también tanto para el profesor como para el alumno, se mejora mucho lo que es el acceso a los cuestionarios, a las encuestas o a los pequeños test de conceptos que yo introduzco en la clase muy frecuentemente. De hecho, yo cada vez que comienzo un tema, lo que hago es un concept test que no es un test de conceptos personalizado, sino que es grupal. No me interesa saber lo que sabe cada uno de los alumnos en un caso concreto, sino lo que me interesa saber es lo que sabe el grupo. Porque yo no sé si ocurre en sus universidades, en la mía, y yo creo que es un mal generalizado, los profesores universitarios nos repetimos mucho. Y algunas veces que llego antes de tiempo a la clase de alguna colega, me doy cuenta de que está explicando o está trabajando los mismos contenidos que yo voy a trabajar la semana que viene. Entonces, ¿por qué no somos mucho selectivos? ¿Por qué no evaluamos inicialmente lo que los alumnos saben de un determinado tema? Porque si saben mucho, seguramente podremos pasar a la base de la aplicación. Es decir, nos quejamos mucho en la universidad de que no tenemos tiempo para impartir el programa, pero seguramente si evaluamos lo que los alumnos saben, sabremos definir y diseñar actividades que sean mucho más eficientes. Bueno, pues yo les invito a que utilicen estas herramientas. Socrative es gratuita, multiplataforma, versátil. Puedes realizar evaluaciones de tipo inicial o diagnóstico, evaluaciones formativas, evaluaciones sumativas, puedes trabajar de modo grupal o anónimo, puedes generar interacciones en modo juego, etc. Otra de las herramientas de la web 2.0 que yo les pido que trabajen. Otra de las cosas que hago es que trabajen con Blend Space, que es una herramienta de curación de contenidos que les enseñaré en un rato. Y bien, luego hablaremos de las wikis. Bueno, pues esto sería quizá la primera manera de que lo vean. Una de las cosas a las que yo les pido que se sumen, y la leo en voz alta el primer día de clase, es decir, todos vosotros os asumís este manifiesto, que os comprometéis a no hacer uso de medios fraudulentos, como plagios, o copiar trabajos y prácticas, y citar adecuadamente las fuentes en las que os basáis para trabajar, porque ya que vamos a trabajar en unos entornos 2.0 donde todo está al alcance de un clic o de un tap, pues vamos a ser lo más éticos posibles en el uso de la tecnología. Entonces, esta frase yo la leo en alto y pido si hay alguien que no esté de acuerdo. Como normalmente nadie está en desacuerdo, pues asumo que todos lo han entendido. Y de esto me sirve un poco pues para hablarles de la necesidad, ¿no? de ese compromiso moral como alumnos universitarios y como futuros maestros. Bueno, seguimos navegando por la web y la segunda parte son los contenidos. Yo trabajo con contenidos siempre gratuitos. Entonces, mis 3 libros de cabecera creo que los estáis viendo ahora en pantalla, son libros con licencia abierta, tanto un libro de la Universidad Jaume I como un libro editado por el Ministerio. Estamos hablando de libros de 500, 400 páginas y un librito más sencillo sobre el rol orientador y tutorial de los profesores de educación infantil y primaria.
Entonces, yo normalmente no les pido que como bibliografía básica se compren ningún material, sino que acudo a fuentes abiertas y gratuitas. Y tampoco trabajamos todo el libro. Incluso yo, cuando ya soy muy madraza, cuando me comporto ya como, bueno, pues ya incluso les indico qué páginas serían las más adecuadas para trabajar. Bien, pero ya pasemos a la parte donde las cosas empiezan a cambiar, ¿no? Si seguimos desplegando en la web de contenidos, vamos a ver que pone ahí temas 1.4 y ya nos encontramos con la primera de las novedades, si queréis. Herramienta 2.0, en este caso, Blendspace. Blendspace es una de las mejores herramientas para lo que tiene que ver con la curación de contenidos, como ya he anticipado antes. Hay otras que seguramente conocéis, pues desde Scoopit, Paltrees o Simbaloo bueno, hay mucho, o Lesson Path. Es decir, hay muchas herramientas, pero a mí quizá la que más me gusta es esta. Yo puedo abrir, creo que se abrirá, entiendo que se abrirá y lo podré ver en una pantalla distinta, y es abierto. Y ahora yo me he ido directamente a la página de test de Blendspace, donde yo tengo una cuenta gratuita, como podéis ver en la parte de la derecha. ¿Qué es Blendspace? Pues Blendspace es simplemente una manera de articular y de diseñar contenidos, los contenidos que tú consideres que son los más adecuados para trabajar un determinado tema. En este caso, pues estos 4 apartados de los temas 1 a 4, donde yo he introducido en modo texto una serie de objetivos, luego he introducido un vídeo divertido para trabajar el tema, luego un vídeo de un colega de la UNED que explica muy bien la relación familia-escuela, luego un vídeo creado en base a una presentación que yo he hecho, luego un mapa conceptual, luego he introducido un PDF, luego, es decir, ¿qué es una curación de contenidos? Es una manera racional y progresiva de articular los pasos que tiene que dar un alumno para trabajar un proceso de aprendizaje de una manera concreta. Y esto lo hago yo, como profesor. Al principio no les puedo, porque ¿qué más quiero yo? Que sean los propios alumnos los que vayan investigando e indagando sobre los contenidos que deberían aprender. Bueno, pues entonces yo lo hago de una manera adecuada y ahí están el uso de Blendspace, como pueden ver. Pero a lo largo del tiempo, yo ya les voy anticipando que yo ya no voy a hacer este trabajo, sino quiero que sean ellos, a partir de la semana 3, aproximadamente 4 de la asignatura, sean ellos y ellas las que de modo grupal generen los contenidos. Y en este caso concreto vamos a ver, por ejemplo, cómo han hecho en este apartado de modelos, el modelo clínico, el modelo de programas, el modelo de consulta, han sido las propias alumnas las que han realizado este contenido. Estos son los apuntes de clase en el que en este caso hemos trabajado con una aplicación que se llama Storyfy, que nos sonará, ¿verdad?, de Spotify. Pues algo parecido, pero en vez de música, yo lo que estoy haciendo es curación de textos, que pueden ser textos que yo cojo de internet o textos que yo redacto, infografías, enlaces web, material que yo hago, etc. Bueno, pues aquí está el contenido de un apartado muy concreto, que en este caso es el counseling, el modelo clínico, que ha basado en todas las teorías del humanismo de Carl Rogers, que han generado los alumnos, las alumnas. Y este material es el material de trabajo de la clase. En este caso es el modelo de programas, lo mismo, con las alumnas que lo han hecho, han creado aquí una tabla donde están diferenciando los diversos programas. El proceso suele ser que yo les doy 1 o 2 semanas para que generen este material, es decir, cada grupo de esos de 4 o 5, como he dicho antes, genera ese material. Ese material, por supuesto que yo lo reviso y por supuesto de que antes que lo generen yo les doy pautas donde pueden encontrar cosas, pero no les doy el 100% de las pautas, porque eso en el fondo no sería más que tenerlas de editoras. Lo que quiero es que ellas se preocupen de cómo crear un material que sea atractivo, que sea interesante y que realmente cubra con los objetivos, en este caso del módulo de programas, que es algo fundamental para los alumnos. Bueno, pues ahí estarían el tema de contenidos, el tema de contenidos creados con Storyfy, que como digo, ya a partir de la semana 3-4 son ellas las que lo trabajan. ¿Qué ocurre cuando hay contenidos que tienen una dificultad técnica o tienen una dificultad académica insuperable, ¿no? Pues evidentemente los doy yo. Es decir, si hay que hablar de distorsiones cognitivas y ahí hay que acudir mucho a teorías del aprendizaje o modelos conductistas, pues lógicamente ese material o esa parte de la asignatura o esa parte del contenido lo voy a dar yo. Lo mismo si trabajamos con un mapa conceptual, en este caso concreto, lo estamos viendo ahí, ahora se está cargando. Esto está hecho con una herramienta que se llama GoConcord. En todos los casos son herramientas gratuitas y en este caso esta
este mapa conceptual sirve para que ellas se hagan una composición del lugar de cuáles son los elementos que van a trabajar, en este caso concreto, sobre los temas de la orientación. Entonces, como estamos viendo, de nuevo, aquí estamos hablando de contenidos curados, estamos hablando de herramientas 2.0, estamos hablando del autor, del estudiante, futuro maestro, como creador de contenido, etcétera, etcétera, etcétera. En definitiva, que las herramientas 2.0, en este caso, herramientas para la curación de contenido, nos ofrecen unas posibilidades técnicas gratuitas muy interesantes para favorecer la participación, favorecer la comunicación y favorecer la colaboración entre los alumnos. Bueno, pues esto lo tenéis todo y ahí hay diversas maneras de verlo, ¿no? Otra cosa que yo incorporo, que podrían ustedes decirme, y no les faltaría razón, que hacer un calendario tampoco es que sea nada del otro jueves. Este calendario, evidentemente, yo lo puedo tener en Blackboard o en Moodle, en cualquiera de los LMS, pero en este caso concreto yo prefiero crear un calendario de Google donde van a tener todos los contenidos y todas las partes que tienen que hacer, y ahí se ve qué es lo que tienen que hacer, entregar, analizar, etc. Mi idea es que esta web, mi ecosistema que yo he creado, en este caso a través de una web, de una aplicación que se llama Sandbox, pero podría ser Google Sites o podría ser un WordPress, sea su puerto de salida. Todo, absolutamente todo lo que van a trabajar está aquí y no puede estar en ningún otro sitio. Yo creo que eso es importante matizarlo. Todo lo que yo les ofrezco y todo lo que ellas me ofrecen desde el punto de vista de sus evidencias de aprendizaje está aquí y no está en ningún otro lado. Así no nos perdemos en la infinidad de la web de Internet. Bueno, vamos a seguir. Por lo tanto, los contenidos, el tema de contenidos es así, contenidos abiertos, contenidos multiplataforma, que son curados al principio por el propio profesor, en este caso yo mismo, pero que luego son los alumnos los que lo van a trabajar. Bien. ¿Cómo evidencian mis alumnas sus aprendizajes? A través de sus portfolios digitales. Y a mí la herramienta que más me gusta para crear portfolios digitales son las wikis. Y aquí tenemos sus wikis. Yo ahora les voy a enseñar los portfolios digitales recién acabados, todavía están calientes, que mis alumnas han generado a lo largo de 4 meses. Van a poder ver vídeos y algunas fotografías. Evidentemente, esto es una parte cerrada que van a poder visualizar porque yo voy a abrirlos con mi cuenta, pero esto es una parte que ustedes no pueden ver porque, lógicamente, hay temas ahí privados y que yo, por supuesto, no voy a compartir con nadie porque no tengo su permiso. Sí tengo su permiso para enseñar cosas como lo voy a hacer ahora. Bueno, pues voy a coger cualquiera de las wikis que hay aquí, la 3.1, y ahora ya estoy entrando en Wikispaces, que como saben, bueno, un segundo, que voy a validarme porque he perdido la cuenta. Un segundito. Bueno, ya como dueño y señor de la wiki, yo ya puedo entrar. Yo creo que ahora lo estarán viendo. Bueno, y hay una foto pues del grupo, en este caso del grupo A31. ¿Vale? Son 4 miembros, ahí están sus nombres. Y yo siempre les pido que pongan una foto, que pongan un vídeo divertido, porque claro, no sé ustedes, pero a mí estas alumnas, yo tengo 70 alumnas y durante 4 meses. Este no es un caso grave. En noviembre y diciembre yo tengo 200 alumnos que los veo durante mes y medio. Y evidentemente es imposible asociar sus caras y sus nombres. Entonces, bueno, me gusta tener una foto para saber quién está ahí. Lo que vemos aquí es su portfolio digital. Como decía antes, bueno, voy a cerrar esta, voy a abrir otra, cualquiera, la 2, 3. Estas wikis, como estoy enseñando, solo las pueden ver y solo pueden acceder los miembros del wiki. En este caso, Patricia, Sandra, Sofía, Aitana y Laura. Y yo mismo, que soy el dueño de la wiki. Luego explicaré cómo yo esto al final del curso lo guardo de una determinada manera porque no puedo, como en el papel, en las universidades españolas, imagino también en las suyas, en otros países, yo tengo que guardar sus evidencias de aprendizaje por si acaso alguien de la NECA viene a pedírmelas. Bueno, lo que ven a la izquierda serían todas sus prácticas, la práctica 0, la práctica, que en este caso crean un blog, con lo cual lo único que me hacen es ponerme en la dirección del blog, la práctica 1, que es un vídeo que han creado para los padres, en este caso con una herramienta que se llama Puzzle, la práctica número 1 la práctica número 2, que es un caso que ellas crean en el formato que les dé la gana, la práctica 2 ves que la soluciona un caso, la práctica 4, que es un plan de acción tutorial, es decir, todas las prácticas que a mí me interesa que sean muy prácticas, es decir, que las prácticas no sean una especie de extensión agónica de las teorías, sino que realmente pongan en práctica sus conocimientos sobre, en este caso concreto,
el plan de acción tutorial y la necesidad de desarrollar unas habilidades personales asertivas y empáticas con los alumnos y con los padres. Lo que no está en esta wiki no existe. Y ellas lo saben. Es decir, hay dos cosas que tienen prohibido, bueno, hagamos un pequeño chiste, ¿no? Yo no les dejo que me traigan nada en pincho, en una memoria USB, ¿no? Aquí en España, especialmente en el norte, hablamos de pincho, de esas pequeñas tapas que se dan cuando te tomas una cerveza. Bueno, pues pinchos sí, pero de esos del bar. Pincho de introducirlo en el ordenador, que puede ser una fuente de virus, no. O está en la nube, o está en la web 2.0, o no existe. Y cuando hablo de la web 2.0, hablo de que esté, en este caso, en una wiki. Me da igual lo que sea. Si es una presentación, si es un vídeo, si es una infografía, si es una encuesta, lo que sea, tiene que estar ahí. Y yo no voy a evaluar nada que no esté aquí. Quizás soy demasiado estricto, no lo sé. Pero como ellas ya trabajan en analógico habitualmente, en el 90% de las asignaturas, voy a hacer que se acostumbren a trabajar en lo digital porque seguramente es algo que van a hacer cuando sean maestras. Bueno, pues eso es una cosa que yo les pido. ¿Qué más cosas hacemos alrededor de las wikis? Pues muchas veces trabajamos en grupo grande en clase y aquí, bueno, pues estamos viendo cosas que están haciendo, que han trabajado en microprácticas que hacemos dentro del grupo grande. Y otra cosa interesante es el libro de actas. El libro de actas es que yo no me van a permitir la expresión también, yo no les paso lista en clase. Yo creo que si creemos realmente en lo colaborativo y creemos realmente en la responsabilidad y en el compromiso, quien tiene que pasar las listas son ellas. En este caso ellas, porque son chicas. Bueno, voy a cerrar esta, voy a abrir otra cualquiera para que veamos la 1-2, por ejemplo. Otro grupo de alumnos y aquí está su libro de actas también. ¿Quién ha llegado a clase? ¿Quién está? ¿Quién no está? ¿Qué se ha realizado? ¿Y qué tenemos que hacer? Esto se hace todos los días al acabar las prácticas que duran aproximadamente hora y media. Es decir, si alguien falta en el grupo, a quien le debe rendir cuenta sobre todo es al resto del grupo. Entonces, si evidentemente la ausencia es justificada, a mí me habrá llegado una notificación por parte del alumno o de la alumna y yo la pondré en conocimiento de los miembros del equipo y se pondrá que es justificada, como creo que hay aquí. Marta Crespo no vino un día a clase y no está justificada. Evidentemente, si Marta Crespo tiene muchas faltas, aquí en este caso abajo sí que está justificada, pero luego yo evidentemente tendría que tomar medidas, pero espero que las medidas las tomen ellas. Y cuando hablo de medidas, no hablo de medidas reactivas, castigos, sino hablo de que se solucione ese conflicto que hay. Es decir, y a mí me da igual si en clase, si en las prácticas uno trabaja menos y luego trabaja en casa. Es decir, creo que eso forma parte de lo que les tenemos que enseñar como futuros profesionales. En este caso de la educación, pero me da igual de lo que sea. Es decir, a solucionar conflictos en el grupo, a ser asertivo, a ser empático, a no tener miedo a decir las cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Porque lo habitual es, bueno, no pasa nada porque no venga, no pasa porque no venga 2 días, 3 días, y al cuarto día, pues ya explota el conflicto dentro del grupo. Bueno, pues esta es la forma en la que yo les pido que trabajen a través de wikis, porque a mí la wiki me resulta, esto ya lo hemos visto, me resulta el entorno, el ecosistema de trabajo como portfolio digital más interesante. Lógicamente, todas las plataformas, todos los LMS, Moodle, por ejemplo, tiene sus wikis, pero no se puede comparar el nivel de funcionalidad y versatilidad que tiene una herramienta como Wikispaces, que también es gratuita, no se puede comparar con la wiki de un Moodle o incluso de un Blackboard. Por lo tanto, otro de los recursos 2.0 gratuitos que yo utilizo es como están viendo. Yo al final de curso lo que hago es guardo una copia de seguridad, esto lo podemos ver aquí, si vamos a ajustes de la wiki, aquí hay una puerta que pone exportaciones y copias de seguridad, yo me guardo una copia de toda la wiki, la guardo en un disco duro y borro absolutamente todo lo que hay en la wiki, sus nombres, borraré todos los nombres de la wiki y borraré en páginas y ficheros todos los contenidos que ha creado. De esta manera yo puedo reutilizar la wiki para los grupos del año que viene. El grupo del año que viene se va a encontrar una wiki vacía completamente, donde van a tener que generar su portfolio con sus páginas, con sus libros de actas y con todas las microprácticas que vamos a hacer. Pero yo, por supuesto, me he guardado una copia, porque, como decía antes, puede venir alguien a pedirme evidencias de los trabajos de los alumnos. Pues esta es la forma con la que yo trabajo con los alumnos y, de nuevo, vemos que esto es una herramienta 2.0. Es decir, contenidos, ¿cómo trabajo con ellos? A través de herramientas de curación, de contenidos abiertos, de diversas formas. Yo voy cambiando. El año pasado trabajaba mucho con Lesson Pads. Este año soy mucho más partidario de utilizar Blend Space porque creo que ha mejorado bastante. Bien. Las actividades prácticas. Bueno, pues aquí tenemos actividades prácticas. Esta, por ejemplo, que es un podcast.
Bueno, entonces yo lo que hago es, antes de venir a las clases, les pongo la práctica en vídeo, en audio o en una presentación. Esta, por ejemplo, creo que es una presentación. Es decir, yo no explico la práctica en la clase práctica, sino que atendiendo un poco la filosofía del modelo Flip Classroom, lo que hago es que ellos se vean este vídeo o se oigan este podcast antes de ir a clase. Eso es lo que yo hago. Así no pierdo el tiempo. En mi universidad, mis maravillosas colegas del departamento de química utilizan todo el tema de vídeo para las prácticas de laboratorio y ellas me dicen que es que aprovechan el 100% de la práctica de laboratorio. Ya no va el profesor a la práctica laboratoria a explicar qué es lo que tienen que hacer, sino que los alumnos ya han visto un vídeo de 5, 6, 7 minutos donde se les explica qué es lo que van a hacer, cómo van a trabajar, qué medidas de higiene, de seguridad deben tener para poder realizar la práctica. Y lo único que se va a permitir es que haya preguntas concretas. ¿Qué es exactamente el grado de emulsión de no sé qué líquido con no sé dónde? Cuestiones prácticas, por supuesto que sí. No perdamos el tiempo en hacer cosas que podemos hacer en modelo Flipper, grabando un vídeo, un podcast o simplemente un texto. Bueno, pues repasemos contenidos libres, abiertos, participativos, materiales online, mapas conceptuales, organizadores gráficos, herramientas de curación. Portfolios digitales como herramientas de devolución de las evidencias de aprendizaje de nuestros alumnos. Las actividades prácticas en grupo. Hashtag de Twitter, también como una herramienta de curación y como interacción con los alumnos. Y por último, algo de gamificación. Y aquí les muestro otra de las cosas que yo habitualmente utilizo en clase, que es Kahoot. De la misma manera que yo utilizo Socrative y otras herramientas para generar interacción dentro del aula, imagino que ustedes conocerán Kahoot, una herramienta maravillosa para hacer repaso. Pero evidentemente, si queremos propiciar este cambio de alumnos que están habitualmente acostumbrados a trabajar de una manera pues muy lineal y muy expositiva y a ir a clase, a esperar que alguien les eche los contenidos con palas y ellos abrir la boca, y estamos trabajando, eso es un cambio cultural, un esfuerzo que hay que saber combinar muy bien la motivación extrínseca y la intrínseca. Entonces, yo una de las cosas que hago es, les creo estos relojitos, esto está hecho con herramientas Google, y esto de aquí supone el 10% de la nota. Es decir, un punto de cada 10 viene de aquí. Estos grupos que ven aquí son los mismos grupos que de los participantes en la wiki. El A1.1, el A1.2, el 1.3, etc. Y si ven, pone que el primer grupo que llega a 60 tendrá un 10% de la nota, que no es tontería conseguir un 10% de la nota. ¿Pero cómo se consiguen puntos? Pues viendo esos vídeos de las prácticas, viendo el hashtag del Twitter e incorporando elementos que lo enriquezcan, encontrando un caso real de los medios de comunicación que viene a colación de un tema que estamos trabajando en clase sobre la autoridad del profesor, lo que sea. Es decir, interacción, interacción e interacción, dentro y fuera del aula. Entonces, lo que vamos haciendo, tanto de esa manera sincrónica, como a través de juegos en la clase utilizando la herramienta Kahoot, es dándoles puntos. Y esos puntos, al final, suman. Y no quiero que tengan la sensación de que se trata de que todos ganen a uno o de que uno gane a todos. Todos pueden ganar, evidentemente habrá uno que acabe antes y pueda conseguir ese punto, pero todos los que lleguen a distintos niveles, al rojo, al amarillo, siempre que sea por encima del verde, van a conseguir algo. Entonces, en este caso, como habéis visto, como veis, todos los alumnos, menos este grupo, el A33, no lo han conseguido. Entonces, no quiero fomentar una competición salvaje, no es mi trabajo, y menos con futuras maestra infantil. Lo que quiero es esfuerzo, trabajo previo en la clase, esfuerzo en la clase, interacción, conocimiento, aplicación. Y creo que esta es una manera interesante de hacerlo. En definitiva, bueno, pues esto, como están viendo, es mi ecosistema que lo he creado en un servidor propio, con una herramienta que, como les decía, que se llama Sandbox, pero que podríamos utilizar una cuenta en Facebook, podemos utilizar un WordPress, podemos utilizar un blog, podemos utilizar un Google Site, podemos utilizar cualquier herramienta de trabajo. Todo lo que está aquí es lo que tienen que trabajar. Y no hay nada fuera de aquí que exista. Es decir, la única manera o la única forma en la que ellas me entregan algo en papel, digo ellas, vuelvo a repetir porque son grupos reducidos de chicas, grupos de alumnas en casi todos los casos, es el día del examen. Es decir, solo una vez en el año ellas me tienen que hacer un examen y, como diría aquel, por imperativo legal. Es decir, si fuese por mí, el examen y la parte, si queréis, más de evidencia de evaluación clásica, la tienen que hacer a través de un papel, pero yo sería partidario de sustituirlo
o incluso de aumentar el porcentaje de actividades prácticas frente a las actividades teóricas. Muy bien, pues esto es un poco todo lo que yo les quería enseñar. Podríamos estar hablando mucho más en detalle de algunos de los apartados que podemos encontrar, pero como les digo, todo lo que está ahí está abierto, y salvo el tema de las wikis, porque son portfolios digitales, son sus trabajos y entiendo que son suyos y nada más que suyos. Pues por mi parte nada más. No sé si ahora Muy bien. llega el turno de preguntas. Muchas gracias, Raúl. La verdad es que, bueno, en primer lugar, felicitarte por la exposición. Como siempre, ha sido muy enriquecedora. Nos has enseñado muchas cosas, un grandísimo trabajo, como ya se está reflejando en el chat. Le voy a dar un momento a José Luis para que termine de recoger las últimas preguntas del chat. Y mientras, bueno, te comento alguna cosa. Una de las primeras diapositivas que has puesto sobre la tecnología al servicio del aprendizaje y el ciclo de adopción y enriquecimiento que esto llevaba. Ayer el ponente que tuvimos nos decía que él era partidario de que los profesores se autoformaran, no era partidario de que hubiera una formación en herramientas TIC en general. Entonces, ¿tú crees que esta visión de intentar que los profesores sean tan autónomos en el uso de las herramientas realmente puede ser suficiente para que se alcancen niveles de uso de la tecnología en este servicio del aprendizaje como el que nos has mostrado? ¿O realmente eres partidario de que haya una buena formación orientada al uso de las tecnologías junto con las metodologías, tal y como has planteado? Bueno, me imagino que estás hablando de la formación de los profesores universitarios de cualquier disciplina, ¿es correcto? Sí, sí, en general la formación de los docentes. Él hablaba en enseñanza media, pero lo podíamos extrapolar Sí. al nivel educativo superior, sí. Y además, mira, te voy a decir que esta mañana estoy aquí en Madrid, trabajando en un colegio de Madrid y esta pregunta ha salido. Bueno, y te la voy a responder, pero antes de responderte me gustaría, porque te decía, si eso iba dirigido a docentes universitarios de todas las disciplinas o de secundaria, ¿qué pasa con los profesores, con los futuros maestros? Muchos maestros se quejan de que no hay asignaturas TIC dentro del aula o dentro del programa de estudios. Es que yo creo que no lo tiene que haber. Porque entonces realmente estamos haciendo que las TIC sean algo diferente. Por nada que hablamos de las TIC, tampoco me gusta hablar de las TIC, ¿no? De las tecnologías digitales en general. Lo que tenemos que hacer los profesores es utilizarlas, pero todos. Y entonces lo que tenemos que hacer es hacerles ver que eso es lo que van a tener que hacer ellos como futuros maestros. Y no presentarlas como algo diferente, como algo que se aleja de la metodología tradicional. Entonces, dejando patente eso, te respondo. Hombre, lo que estás diciendo es lo ideal, pero ¿cuántos profesores son capaces de hacer eso? ¿Cuántos profesores son capaces de hacerlo? Y me voy a remitir a Aristóteles. Aristóteles decía que para saber lo que tenemos que hacer lo que queremos saber. Y si quieres le das la vuelta. Para hacer lo que queremos saber, tenemos que saber lo que queremos hacer. Entonces, claro, yo soy muy partidario de que el profesor comience por plantearse las cosas que tendría que hacer en el siglo XXI. Y una cosa que creo que todos los profesores tenemos que hacer, y creo que lo he dejado patente, es evaluar. Evaluar inicialmente, para saber dónde están nuestros alumnos. Y cuando entendemos, y eso ya es harto difícil, cuando entendemos que la evaluación inicial o diagnóstica es fundamental para no repetirnos, para saber dónde trabajar, y vuelvo al tema de las analíticas de aprendizaje, entonces es cuando diremos, ¿y cuál es la mejor herramienta tecnológica, versátil, gratuita y colaborativa que me lo permite hacer? Por tanto, no soy partidario, yo tampoco soy partidario de la formación tecnológica sin más. Un ejemplo que pongo en todas las formaciones, en las conferencias, es aquellas. Yo he visto una formación que se titulaba las 156 cosas que puedes hacer con PowerPoint. A mí, ¿qué más me da hacer 156? Yo lo quiero hacer una nada más que hacer buenas presentaciones, yo y mis alumnos, o mis alumnos y yo. Por lo tanto, el objetivo no es el PowerPoint, el objetivo es la presentación eficiente, bien hecha, convincente que vas a hacer, y luego ya veremos qué herramienta. Por lo tanto, la primera parte de la respuesta sería: no soy partidario de una formación TIC o de tecnología que no vaya inmediatamente a solucionar un problema que tenga un profesor en el aula, el que sea. Y la segunda, no creo que todos los profesores tengan la capacidad para ser autodidactas. Por lo tanto, creo que es muy importante que haya una cierta
apertura de ventanas o de puertas, donde se les enseña a los profesores las posibilidades y que ellos sí que luego vayan a explorar cuál es la que mejor se ajusta a mi ecosistema, porque trabajo con wifi o sin wifi, mis alumnos tienen tabletas o tienen ordenadores o lo que sea. Esa sería mi respuesta. ¿Formación? Sí. Orientada a la innovación metodológica. ¿Autodidactas? Los hay, pero son muy pocos. Pues muy de acuerdo en la mayoría de las cosas que estás comentando, ¿no? Otra cuestión sería sobre el uso de la tecnología móvil en el aula, porque has comentado que es algo que está intrínsecamente unido al uso de la web 2.0, ¿no? Como has demostrado en tu exposición. Bueno, ya sabes que en muchas universidades, en este caso nosotros, tenemos prohibido el uso del móvil en el aula. En general, se supone que es únicamente para los momentos de evaluación, pero bueno. Entonces, muchos no estamos en absoluto de acuerdo con esto, ¿no? Como tú has dejado muy patente también. ¿Tú crees que para alinear las tecnologías con las metodologías, tal y como has propuesto, incluso las tecnologías móviles y demás, sería realmente necesaria una planificación estratégica en la institución para facilitar, por ejemplo, que todo un mismo grado adoptara ciertas metodologías unidas a ciertas tecnologías que hacer esta simbiosis, ¿no? que tú has propuesto? Porque realmente lo que se observa es que hay muchos estudiantes y sobre todo muchos docentes a los que les cuesta, son reticentes y a los que les cuesta. Entonces, quizá en lugar de que cada uno estuviéramos utilizando pues aquello que nos está resultando más cómodo, más fácil, que vemos que se aplica mejor en nuestras clases, ¿crees que realmente la institución debería hacer una planificación estratégica, marcar unas líneas de actuación en cuanto a las metodologías unidas a las tecnologías en esa simbiosis que se deberían utilizar? ¿O crees que cada profesor utiliza lo que necesita sin más? Pues la verdad es que es una pregunta muy bien planteada y de nuevo es una pregunta muy recurrente, ¿no? Entonces, ahí hay varias cosas. En primer lugar, yo no entiendo por qué se prohíbe el uso de dispositivos móviles en las aulas, ¿no? ¿Por qué se prohíbe? Porque el alumno se distrae. No es que el alumno se distrae, no, es que el alumno ya está distraído. Entonces, vamos a hacer que se redistraiga con el uso de la tecnología. Es decir, si yo veo que mis alumnos están ya entrando en modo coma cerebral, pues seguramente yo lanzo, venga, vamos a hacer una encuesta sobre este tema o vamos a ver lo que sabéis, ya estoy generando una vez de nuevo actividad. Entonces, no huyamos de la tecnología, no demonicemos la tecnología. Si el alumno se va a distraer, y me parece que tú y yo, Ana, seguramente cuando estábamos en la universidad nos distraíamos muchísimo. Yo me ponía a hacer monigotes y otro se ponía a jugar a los barcos y otro a tirar arroz, ¿no? Entonces, vamos a plantearlo bien. Es decir, el uso de la tecnología y además que son alumnos universitarios o son alumnos de la ESO, vamos a enseñarles, vamos a formarles para que usen bien la tecnología. Y vamos a aprovecharla, sobre todo en la secundaria, vamos a aprovechar la coyuntura para mejorar la calidad del tiempo en clase gracias a la tecnología y hacer un buen uso de ella. Un comportamiento ético, la responsabilidad en el uso de la tecnología. Y yo muchas veces les digo a los alumnos de secundaria, sois unos privilegiados por tener tal o cual tableta. Entonces, para empezar, cuestionar por qué no utilizar la tecnología móvil en la clase. Hay colegios que tienen sistemas de gestión de dispositivos, se llaman MDM, Mobile Device Management, que lo que hacen es que se le impide al alumno navegar por determinadas páginas, o se le bloquea la cámara, o se le bloquean las redes sociales. Bueno, es una manera de controlarlo, ¿no? Pero yo creo que lo que importa realmente es la formación. Porque si no, luego, si uno es cafre y utiliza el teléfono mal, aunque no le dejes utilizarlo en la clase, cuando salga de clase, como es un cafre, lo utilizará mal. Entonces, vamos a aprovechar, porque no somos solo transmisores de información. Yo creo que por muy profesor de física que seas, al final eres un educador. Vamos a hacer las cosas bien. Y en segundo lugar, frente a esa pregunta tan interesante de homogeneidad versus heterogeneidad, pues también es una pregunta muy recurrente, ¿no? Es muy, muy interesante, ¿no? ¿Qué va a ocurrir si tú dices, no, debe ser la universidad, o deben ser las facultades, o deben ser las áreas o los que marquen? No soy partidario de eso. Porque ¿sabes lo que va a ocurrir? Que te van a decir, sí, vas a tener que utilizar el LMS oficial de la universidad, el Blackboard, o el Moodle, o el Sakai, o lo que sea. No soy partidario de eso.
soy partidario de que demos con las herramientas más adecuadas para que solucionemos los problemas que cada uno tenemos en el aula. Y luego, seguramente todos vamos a llegar a conclusiones parecidas. Ahora por el chat muchos están diciendo que utilizan Kahoot, que utilizan Socrates, lógicamente, porque son las herramientas más versátiles, más cómodas, más eficientes, más consistentes, más robustas, las que más información nos proporcionan de lo que hacen los alumnos, etcétera. Entonces, yo soy partidario de que haya una... Y luego entraríamos, creo que por otro lado, en un jardín muy interesante que es el de la libertad de cátedra. Que nos dirían, bueno, ¿y por qué tengo que utilizar yo esto? ¿Esto limita mi libertad de cátedra? ¿Por qué no sé qué? Yo sería partidario de ofrecer, gracias a la formación, alternativas y que cada profesor... Luego, evidentemente, sí que entiendo que tiene que haber una página de inicio, porque claro, un alumno igual se encuentra con 6 ecosistemas diferentes, pero que sepa de que están todos en el mismo sitio, para que no se pierda, como va a encontrar la guía de la asignatura. Pero que dentro de ese ecosistema único haya diversas posibilidades, porque a mí me gusta mucho Go Concord para hacer mapas conceptuales, pero al de Sociología de la Educación él no hace mapas conceptuales, él hace otra cosa. Bueno, perfecto. Oye, yo creo que ya hay muchas preguntas en el chat que está recogiendo José Luis, así que le voy a dar paso para que te las traslade, porque si no, no nos va a dar mucho tiempo a contestar la mayor parte de ellas. Muy bien, gracias, Ana. Sí, así es, gracias, Ana. Así es, ya he recogido no solo preguntas, sino muchas entradas en el chat de felicitación, la mayoría está de acuerdo con todo lo que dices en cuanto al tema de ir de la mano de los alumnos, de intentar utilizar lo que a ellos les gusta, en este caso del último que hablabas de la tecnología móvil, para llevártelos a tu terreno, ¿no? Y así un poquito aprovechar eso. Bien, empezando con las preguntas, te he recopilado aquí algunas consideraciones de Susana Moreno, de aquí de la Universidad de Valladolid en España. Y en concreto, bueno, aparte de que dice que le ha gustado mucho el Brain Space, que va a intentar probarlo y demás, cosa que no conocía. Te hace en concreto un par de preguntas. La primera dice, la infraestructura del sitio web o de las web que utilizas, si te la proporciona tu universidad o dónde lo tienes instalado, o si lo haces de manera particular, o cómo es el soporte que hay detrás de esas páginas, de esos sitios web. Pues en este caso concreto es una fórmula mixta. Como ya se sabe que los profesores universitarios somos muy pobres, la página de Flip Classroom, la que tenéis en pantalla, es fruto de un proyecto de innovación en mi universidad. Lo que pasa que luego pues se ha ampliado y se ha ido 200 leguas por debajo. Pero gracias a este proyecto de la universidad yo he podido comprar el dominio y he podido comprar un servidor con mucho almacenamiento y si os fijáis el subdominio viene del dominio de flipclassroom.es. Por tanto, de alguna manera es la universidad la que me ha proporcionado el huequecito en Internet para subirlo todo. De todas maneras, hay muchos sitios donde puedes generar esto de una manera gratuita. Luego igual no tienes la seguridad de que va a funcionar de una manera decente, pero no es caro, no es difícil generar. Yo trabajo con una herramienta cliente-servidor que se llama, como he dicho, Sandbox y luego a través de un FTP. Quizás estoy un poco más avanzado en el uso de estas cosas, ¿no? Pero de verdad que utilizar un WordPress para hacer una cosa parecida a esta no tiene ningún misterio. Entonces, en este caso concreto, es un servidor propio, pero que ha sido subvencionado por lo menos hasta el año 2017 gracias a un proyecto de innovación de mi universidad. Muy bien. Susana también te pregunta por el peso que das a la calificación final de la asignatura al trabajo que desarrollan tus alumnas, porque, bueno, como has hablado en un momento dado del tema de la evaluación, que evalúas todo, bueno, pues ¿cómo haces ese peso, no? Pues muy interesante. Y además es que es una de las preguntas clave, ¿no? Fíjate, yo no es que le dé, es que ya en la guía de la asignatura, que fue firmada en su día por el catedrático o catedrática del turno, el peso que se le da a la parte de evaluación que se basa en el examen es el 60% de la materia y el 40% viene de todo el trabajo que se genera alrededor de las wikis. Bueno, diríamos que es si quieres un 55-45 y luego nos quedará ese 10% que yo doy extra a través de los juegos, de la participación y de la interacción, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que yo les pregunto siempre, y luego en las wikis no lo hemos visto, en la valoración final, aparte de la valoración oficial que hagan en los cuestionarios de calidad de la universidad, yo les pido que en la propia wiki al final me digan qué les ha parecido la asignatura, qué les han parecido las prácticas, si las prácticas han sido prácticas, y que me hagan una estimación del tiempo que le han dedicado a la práctica, que es el 40%.
Y la sorpresa, que no es ninguna sorpresa, es que el 80% del tiempo lo han dedicado al 40% y el 20% lo han dedicado al 60%. Es decir, que han dedicado muchas horas a trabajar, a repasar, a crear contenido, a interaccionar, y eso solo les da el 40%. Pero ¿sabes lo que dicen? Que no les importa, porque han aprendido mucho. Lo lógico sería, y si hay algún momento en el que yo puedo hacer esa revisión de la guía y puedo hacerlo legalmente, que no sé, es dar mucho más peso a la práctica, que es donde verdaderamente están dedicándole horas. Totalmente de acuerdo con este sistema de evaluación, porque lo que estamos viendo es que con esta malentendida evaluación continua que desde que entramos en el espacio europeo de educación superior, ¿verdad?, que parece que se quiere fomentar, yo no sé hasta qué punto se está reflejando bien, porque como tú dices, tú por lo menos le das 40%, ¿no?, de la nota por ese trabajo que hacen diario, digamos, ¿no?, que de forma colaborativa o no, o en fin, un trabajo, digamos, día a día, ¿no?, que de alguna manera sería el sustento de la evaluación continua. Pero, desgraciadamente, en muchas materias esto lo hacen como, parece que lo tienen que hacer, la evaluación continua, pero luego le resulta un 10% de la nota. O sea, el profesor es muy reacio a quitar ese examen final, que parece que si no lo hacen bien un alumno no tiene derecho a aprobar, cuando realmente lo que tienes que medir es lo que ha aprendido, ¿no? Exactamente. Es decir, la inversión y la rentabilidad, volvemos a través del tiempo de calidad. Es decir, tú has estado en clase trabajando con tus compañeros y has creado algo. ¿Esa creación no es más que un examen? ¿No es más que un examen? Seguramente sí. Es decir, ese vídeo que me ha creado la alumna sobre la enuresis infantil ya no necesita examen, porque ya la evidencia de aprendizaje está ahí. ¿Qué es un examen? Un examen, como entendemos que es un examen. Hablemos de evaluación. Entonces, completamente de acuerdo contigo, José Luis, que esto es como un poco perverso, ¿no? Es decir, tanto se nos llena la boca de esto y al final realmente la realidad es que no estamos valorando lo que los alumnos hacen. Yo creo que es un poco, y ahí ya dejo el tema, ese pensamiento del profesor dice, no, es que igual me engañan, ¿no? Dices, el vídeo que ha hecho, igual no lo ha hecho, no, yo de esto no me voy a fiar. Bueno. Es tan fácil como decirles que lo hagan en clase y yo veo cómo lo hacen. Claro, exactamente. O hacerle preguntas claves sobre el trabajo que han hecho y descubrirás si lo ha hecho él o no. Sí, no, decía que lógicamente eso también tiene que ver mucho con la propia inseguridad que tiene el profesor, porque no está formado y enlazamos con lo que ha dicho antes Ana. Efectivamente, eso es así. Es decir, como estoy inseguro porque no sé usar Twitter o usar Facebook o si ha hecho un vídeo o no, pues vamos a formar a los profesores, vamos a ver que se formen para que entiendan todo esto y con todo su conocimiento que tienen, que es mucho, les saquen el máximo partido. Mira, Susana, mismamente, que era la que te hacía la pregunta, dice que ella le da el 50% al trabajo de fuera del aula, ¿no? Del flip. Muy bien. Qué bueno. Bien, Fabio, desde la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, también aquí en España, ha escrito una reflexión, pero que al final yo creo que más pregunta que reflexión, ¿no? Pues bueno, es todo muy interesante y hace una reflexión sobre que Internet 1.0 dice que se desarrolló o se debe al desarrollo tecnológico, militar y luego civil, pero el Internet 2.0 se debe a algo más, al cambio de actitud humana, las ganas de colaborar, de interactuar. Es decir, la tecnología es nula sin el aporte humano, una actitud, motivación, aceptación. En la versión 1.0 teníamos al alumnado delante del ordenador, sin hacer nada. Y en la 2.0, pues ya se ha pasado al trabajo colaborativo, grupal y demás, ¿no? Y lo que esto compartido en redes sociales. Y la reflexión que hace, que yo creo que también la podemos considerar como pregunta, dice, pero esto es inútil si el docente se queda en la fase 1.0. Efectivamente. ¿Para qué nos sirve avanzar si el agente, digamos, dinamizador de todo esto se queda atrás, ¿no? Exactamente. 100% de acuerdo. Es decir, por mucho que evolucione la tecnología y tengamos versiones de Internet o de la web, la 2.0, la 3.0 o la que estemos en cada momento, si seguimos anclado al papel consumidor de información o de contenido, pues no haremos nada. Yo tengo en mi perfil en ResearchGate, que si quieres lo puedes luego poner por ahí, José Luis, tengo bastantes estudios sobre esta. De hecho, hice entre varios cientos de alumnos de la UNED y de otras universidades un cuestionario sobre si eran más consumidores que creadores de contenido. Y bueno, hablo de hace 3 años, las cosas pueden que hayan cambiado mucho, ¿no? Pero estamos hablando de una relación de 10 a 1. El profesor universitario consume 10 y crea 1, con lo cual
como dice este profesor de la Red Juan Carlos, estamos en la web 1.0. Seguimos haciendo lo mismo, quizá con páginas más bonitas, con más interacción, pero seguimos siendo consumidores y no creadores. Y lo que nos ofrece la web 2.0 y la 3.0 son oportunidades para la colaboración, para la interacción, etcétera. Entonces, bueno, os invito a que leáis esos artículos porque yo creo que dan pistas, ¿no? Sobre cómo realmente los profesores seguimos con las mismas rutinas de siempre, aunque la tecnología siga siendo la misma. Otro estudio que hicimos tenía que ver con la famosa Escuela 2.0 en España. Y mayoritariamente los profesores decían que no había cambiado nada por mucha Escuela 2.0. Seguían haciendo lo mismo, aunque tú pongas pizarras digitales, las pizarras digitales son proyectores grandes. No, el software de la pizarra digital interactiva no se utiliza para generar oportunidades de aprendizaje diferentes, que tengan que ver con los canales perceptivos y los estilos cognitivos, diseñar estrategias distintas. Se seguiría haciendo lo mismo. Yo soy optimista, aunque creo que ser realista, soy optimista y creo que cada vez más se está entendiendo que esto funciona de una forma distinta. Muy bien, Raúl. Alex de Fuentes, desde México, también tiene un par de preguntas. La primera de ellas, ¿cuáles son los puntos de convergencia entre el Flipped Classroom y los entornos personales de aprendizaje? Si es que hay alguna convergencia. Entiendo. Es una convergencia total, es una pregunta realmente de alguien que conoce el tema. Fíjate, cuando se habla de Flipped Classroom, se habla de dos momentos siempre. Se habla antes de la clase y en la clase. Pero realmente la magia del Flipped Classroom estará en el tercer momento, que es después de la clase. Antes de la clase el alumno realiza una serie de trabajos, de tareas que normalmente desarrollan conocimientos o habilidades de pensamiento de orden inferior, para luego en clase llegar a otras más de orden superior. Y lo que pretendemos al final, los que queremos realmente en el Flipped Classroom, es que el alumno aprenda a aprender a desarrollar su propio entorno personal de aprendizaje. Y eso es lo que hace después de la clase. Yo tengo una infografía en Pinterest donde lo mostramos y decimos, bueno, pues ese es el momento 3. El momento 3 es cuando el alumno, al aprender y al aprender cosas distintas y al aprender a saber hacer cosas con el aprendizaje que ha producido, empieza a entender cuál va a ser su entorno personal de aprendizaje, cuáles van a ser sus carencias, sus debilidades, cómo tiene que mejorarlas, con qué herramientas las tiene que mejorar. Voy a poner un ejemplo de hace una semana. Me llamaron de un colegio de aquí de Bilbao y me preguntaron ¿qué laboratorio de idiomas nos recomiendas para instalar en un colegio, ¿no? Y me están hablando de cantidades de 50 a 100.000 euros. Y digo, la mejor recomendación es que no pongáis ningún laboratorio de idiomas. Y son colegios que trabajan con dispositivos móviles. Es el dispositivo móvil, es la tableta, donde va a haber el PL, el Personal Learning Environment. Y cada alumno va a tener su laboratorio personal para aprender el idioma. Y eso creo que lo podemos aplicar a todo. Es decir, si realmente a los alumnos, gracias a estas herramientas, les posibilitamos que marquen cuáles son sus objetivos, sus metas, cuáles son sus debilidades, cuáles son sus fortalezas, al final, en general, después de la clase, ese entorno personal, de nuevo, gracias a la tecnología. A la tecnología y, por supuesto, a la labor fundamental del profesor, del tutor. No nos olvidemos de eso. Esto no sustituye a los profesores, nos enriquece, nos hace mejores docentes seguramente, aunque el mal profesor seguirá siendo mal profesor con herramientas 2.0 o con las que queramos. Sí, me gusta esta última frase que has comentado porque a veces una de las cosas, de las excusas en que se parapetan aquellos que ven esto de las tecnologías un poco apartados es esta, ¿no? Si es que las tecnologías no pueden hacer lo mismo que hago yo. No se trata de que haga lo mismo. Si lo puedo hacer, ¿para qué estás tú? ¿No? Yo siempre digo que si una máquina puede hacer lo que hago yo, ¿para qué estoy yo? Es más barata la máquina, ¿no? Entonces, sí, bueno, fíjate que hablamos de cosas distintas. Es decir, cualquier herramienta tecnológica, Socrative, claro que pero ¿quién tiene que hacer las preguntas? Claro, es el profesor el que dice las preguntas, el que diseña los distractores, el que diseña el feedback, el que diseña... Es que esa es una labor muy creativa, muy bonita. Y ahora que corrija la máquina, que lo haga la máquina, efectivamente. Claro. Porque yo no voy a corregir 100 exámenes de tipo test. Eso ya pasó a la historia. Eso es lo que te digo, que si tú crees que puede ser sustituido por una máquina, es que o no lo haces muy bien o es una excusa que se quede por su propio peso, ¿no? Bien, Alex de Fuentes también te pregunta si puedes dar un poco más de información acerca del sitio web de flippedclassroom.es. ¿Quiénes lo desarrollaron? ¿Cómo surgió el proyecto, la iniciativa? ¿En qué año? Porque dice que le parece un proyecto muy, muy interesante. Pues sí, muchas gracias por la pregunta. Mira, este proyecto va a hacer ahora
3 años. En septiembre hará 3 años que lo lanzamos. Y este proyecto, como estas cosas que suelen surgir así de la noche a la mañana, pues tomándonos unas cervezas, el catedrático de métodos de investigación de la Universidad de Navarra, que ahora está en la UNIR, Javier Turón, y yo mismo. Entonces empezamos a hablar de Flip Classroom y dijimos, ¿y por qué no compramos el dominio? Y ahí directamente compramos el dominio de flipclassroom.es y empezamos ya pues a cacarear un poco, ¿no?, sobre lo que es el Flip Classroom. Y bueno, pues gracias a la generosidad de los 50 editores que hay, profesores de infantil, primaria, secundaria y bachillerato de todo el mundo en lengua, casi todo en lengua española, pues tenemos un proyecto que ha llegado prácticamente a las 1000 entradas. Prácticamente todos los días hay algún profesor que publica algo, experiencias de todo tipo, herramientas, recursos, investigación alrededor del modelo Flip Classroom y todo lo que lleva consigo, metodologías inductivas, uso racional de la tecnología, etcétera, etcétera, etcétera. Pues ahora cumplimos 3 años, ya cerca de los 2 millones de visitas, pues con picos diarios de 5.000, 6.000 visitas, que yo creo que está pues muy bien. Hemos creado también un canal de podcast que se llama Podcast Edu, aunque lo tenemos un poquito parado, un canal de YouTube, un canal de infografías en Pinterest. Es un proyecto creado por los profesores, para los profesores, que como he dicho antes, yo tengo la suerte de poder coordinar, ¿no? Y por supuesto que estáis, todos los que estáis hoy presentes en este chat, estáis invitados a participar de modo activo, contándonos todas las cosas que hacéis, que seguro son muy interesantes y muy enriquecedoras para el resto. Muy bien, tenemos tiempo para un par de preguntas que creo que son un poco más rápidas de responder. Ana Serrano, desde aquí, de la Universidad de Zaragoza, te hace una pregunta muy, muy concreta. ¿De dónde viene el término curación de contenidos? Muy buena pregunta. Pues mira, te lo voy a contar. Curación de contenido viene de la palabra inglesa curation. Yo creo, si estáis ahí atendiendo gente de lengua y literatura, seguramente, bueno, porque no estoy presente, pero si no, me iríais con palos a pegarme palos por el pasillo, ¿no? Es una mala traducción, seguro, ¿no? Pero viene de curation. Curation viene de curator. El curator es, en Estados Unidos, el responsable en un museo de organizar la exposición. Es decir, es la persona que diseña, fijaros de nuevo, diseño, el que diseña cómo va a ser la experiencia de aprendizaje en una exposición. Imaginar que es una exposición sobre la Guerra Civil Americana. Pues qué va a ser lo primero que va a ver, qué es lo segundo que va a ver, cómo va a interpretar esto, luego cómo va a interaccionar con este objeto, con este holograma, con esta simulación. Es decir, le da un sentido a la exposición. Por tanto, un curator es un seleccionador de cosas, en este caso de contenidos, con criterio. Aplicado a la educación sería un seleccionador de contenidos educativos, en este caso el profesor, que dice, mira qué vídeo para que los alumnos aprendan lo que es la mitosis celular. Y fíjate este infográfico, no sé, y él va generando a través de esas herramientas como Blend Space estos espacios. Pero lo interesante es que lo haga el alumno, porque si el alumno es capaz de saber qué tiene que aprender para adquirir un conocimiento de ciencias, por ejemplo, ha dado ya el 50% del caso. Pues de ahí viene curation, viene de curator, el museo. Aquí en español de España, no sé si en Sudamérica se llamaría así o en Centroamérica se llamaría comisario, si quieres, ¿no? Pero el comisario tiene un papel un poquito más de gestión, más que de selección. Sí, sí. Alejandra, desde Colombia, te pregunta si te has enfrentado a casos en que los estudiantes se muestren reacios a la implementación de este tipo de metodologías y en ese caso que te has encontrado ahí unas ciertas dudas, ¿cómo haces para motivarlos? Claro que me he encontrado. Bueno, te voy a decir que sinceramente, mínimo de verdad, porque los alumnos, yo además les hago un pequeño lavado de cerebro, además empezar el primer día en clase, les digo, bueno, ¿a vosotros qué preferís? ¿Venir aquí a escuchar lo que alguien diga de cosas que seguramente vais a poder entender por vuestra cuenta? ¿O queréis de verdad tener experiencias de aprendizaje, que esto sea un espacio de relevante? Y todos te dicen mayoritariamente que sí. Claro, luego cuando llega el momento de tener que trabajar, de preparar la lección, de preparar el vídeo, de ver no sé qué, es cuando empiezan las quejas. Entonces, ¿qué me he encontrado? Claro que me lo he encontrado. Siempre hay un par o tres de alumnos que se quejan, ¿no?, de que esto es mucho trabajo, que ellos prefieren una clase y que les cuenten una película. Por supuesto que intento convencerlos, les digo que eso no es realmente el modelo adecuado y si al final siguen insistiendo, pues me da igual. Yo sigo con lo mío. Muy bien, Raúl, creo que no tenemos tiempo para más preguntas. ¿No es así, Ana? Pues sí, yo creo que ya estamos al límite. Le voy a agradecer a Raúl, de verdad, se nos ha pasado el tiempo volando.
agradecemos muchísimo que hayas compartido este ratito con nosotros. Ha sido de verdad estupendo, una conferencia realmente interesante, excelente, como siempre, hemos escuchado. Y esperamos, bueno, que cualquier otro día, ya que estamos cerquita, con los otros ponentes de estos días lo comentábamos, es un poco más complicado, pero contigo, ya que estamos cerquita, pues que podamos seguir compartiendo experiencias en algún otro rato, ¿no? Pues de nuevo, muchas felicidades, muchas gracias y gracias también a todos y todas los que nos habéis seguido, los que habéis compartido con nosotros estos minutos. Os mando desde aquí un abrazo virtual y os emplazo también para mañana. Le doy paso a José Luis para que se despida también. Gracias, Ana. Gracias a Raúl, una vez más, por haber compartido este rato con nosotros. Como dice Ana, seguro que nos vemos en otras ocasiones y de manera presencial. Os recuerdo que mañana a la misma hora, a las 4 de la tarde, horario aquí de Madrid, España, tendremos a Clara Grima, que nos hablará de otra forma de aprendizaje, como es la divulgación del conocimiento, ¿no? Y que tenéis ahora, empieza la segunda parte de la sesión de hoy, donde os invito a entrar en los foros asociados a las diferentes comunicaciones y pósteres, alojados en la plataforma en espacio virtual de las jornadas, en Cursai, donde seguramente estará tan animado como los días anteriores. Por lo tanto, gracias a todos, gracias Raúl, gracias Ana, gracias a los que estáis al otro lado y nos vemos en los foros. Hasta luego. Hasta luego, adiós, gracias y enhorabuena. Adiós, gracias a todos vosotros.